Agotado por el trabajo y las extrañas ilusiones nocturnas que lo dejan sin aliento, Jae-hyuk descubre que su visitante es muy real. El encantador pelirrojo, buscando refugio y cariño, termina accidentalmente atado a él mediante un vínculo especial. Lo que al principio parecía una carga, se convierte en una dulce convivencia donde los tiernos cuidados diarios abrirán la puerta a una conexión que cambiará sus vidas para siempre. Jae-hyuk se encontraba dormitando en pleno trabajo. Claramente su jefe, al encontrarlo así, le llamó la atención y el pelín-negro se disculpó como es debido. Sin embargo, se sentía tan cansado que pensó salir afuera a tomar un poco de aire fresco, pues realmente esa noche había dormido solo 2 horas, y todo fue culpa de aquel chico que se apareció en su departamento. Todo comenzó la semana pasada. Había llegado tan cansado esa vez que pensó en dormir un poco antes de hacer sus trabajos pendientes. Sin embargo, se despertó antes de lo esperado al sentir su cuerpo algo caluroso. Fue ahí que notó a aquel chico pelirrojo disfrutando de su amigo. Si bien su cuerpo se liberó, Jae-hyuk estaba demasiado molesto. Lo único que sentía era que un extraño mañoso estaba jugando con él, y cuando el pelirrojo se despidió después de terminar lo que comenzó, Jae se despertó al día siguiente pensando en que lo anterior había sido solo un sueño húmedo y ya, eso pensó que era, pero aquello se repitió las siguientes noches, lo que le hizo dudar si es que se trataba de sueños o no. Aquel pelirrojo volvía debido a que, según sus palabras, la energía del pelinegro era tanta que últimamente no pasaba hambre. A pesar de no poder moverse y apenas poder hablar, Jae aún así logró pronunciar algunas palabras. Le dijo a aquel chico que dejara de molestarlo porque si no lo iba a desvivir. Pasada una semana desde esa situación, Jae ya sabía muy bien que no era simple frustración o sueños húmedos, como también sabía que aquel chico no era una persona normal, pues se iba volando desde su ventana cuando terminaba. Sus horas de sueño siempre eran interrumpidas, pero extrañamente, aunque no quisiera, su cuerpo se prendía cuando él estaba presente. La idea de Jae-hyuk, al estar harto de la situación, es que quería encargarse de aquel demonio, fantasma, persona o lo que sea que fuera. Se prometió a sí mismo no dormir nada aquella noche para estar listo cuando llegara y así desvivirlo con sus propias manos. Como no sabía exactamente qué era, colocó sal y frijoles rojos alrededor de su cama. Sin embargo, al llegar la hora, al pelirrojo no le sucedió nada con ello e incluso se rió. Iba a hacer lo de siempre, algo sorprendido por no sentir despierto a aquel chico. Pensó entonces que su magia se había vuelto más fuerte, lo que le hizo sentir bien. Sin embargo, apenas se acercó al cuerpo del pelinegro, este se levantó acorralándolo contra la cama. Jae-hyuk estaba tan enojado que Moru llegó a sentir miedo, pensando que podría atacarlo. Para evitarlo, el incubo le propuso distraerlo primero con el deseo que sentía, y Jae aceptó, creyendo que así podría calmarse. Sin embargo, la situación se salió de control, ya que Jae actuó de una forma más intensa de lo que Moru esperaba, y cuando este intentó detenerlo con magia, terminó empeorando todo. A la mañana siguiente, Jae intentó echarlo de su casa, pero antes le exigió explicaciones. Aunque al principio no creyó que fuera un incubo, terminó convencido al ver sus alas y cola. Aún así, lo expulsó y le prohibió volver. Después de eso, Jae logró descansar bien, presentó con éxito su proyecto y fue felicitado, pero justo al terminar la reunión estuvo a punto de desmayarse. Por otro lado, el incubo estaba bastante molesto. No podía creer cómo es que el pelinegro le había tratado de aquella manera, además de que estaba más irritable por no haber comido durante 2 días completos, estaba cansado y sentía que podía estar teniendo fiebre, aparte de sentir su cuerpo algo acalorado y pesado. Era extraño, pues por más hambre que pasara, nunca antes se había sentido así. No pasó demasiado tiempo para que sintiera una electricidad recorrer todo su cuerpo y una necesidad intensa de volver con su amo. El pelinegro fue lo más rápido que pudo de vuelta a su apartamento. Sabía que algo le sucedía a su cuerpo, y al entrar, encontró justamente al culpable ahí. De inmediato encaró al pelirrojo preguntándole qué le había hecho a su cuerpo, pero lo único que recibió como respuesta fue un beso, el cual, sin siquiera pensarlo 2 veces, correspondió. El pelinegro estaba tan necesitado que con solo ver su rostro y oír llamarle amo,
fue suficiente para que Jae-hyuk aceptara hacerlo una vez más, nuevamente haciendo que aquella marca apareciera en la espalda baja del pelirrojo. Tenía forma de un corazón con alas color rosa, parecía incluso brillar cuando ellos estaban unidos de aquella forma. Jae-hyuk aún así necesitaba una explicación, pero no pudo pedirla, pues el pelirrojo terminó desmayándose. Al día siguiente, el pelinegro volvió a pedir explicaciones. Si bien el pelirrojo no se acordaba del todo de lo que su madre le dijo cuando era niño, intentó con todas sus fuerzas hacer memoria, recordando que ella le dijo cómo era malo ser fertilizado por un humano, porque crea un hilo invisible entre ambos, haciendo que solo ese humano pueda ser el sustento o comida para aquel incubo. Era algo que había terminado de entender cuando era aprendiz, pero digamos que no prestaba mucha atención a sus clases. Sin embargo, logró recordarlo. Resulta que ahora ambos tenían un contrato y aquel incubo ahora era sirviente de Jae-hyuk. Ahora era necesario que lo hicieran de forma habitual, y si se encontraban lejos el uno del otro, entonces lo que pasó la noche anterior volvería a suceder. Jae-hyuk claramente estaba molesto, decía que todo eso no tenía sentido, y que debía romper el contrato de inmediato, que no caería en eso solo porque aquel tipo quisiera pasar todas las noches teniendo el delicioso con él. Sin embargo, aquellas palabras molestaron al incubo. Lo culpó de haber terminado en su interior y sobre todo se mostró molesto por tener un contrato, pues eso tampoco era bueno para él y también quería romperlo. El pelinegro pudo entender sus palabras y en cierta forma era verdad que cierta responsabilidad era de él, así que como ahora era su amo, dejaría que se quedase en su casa, pero que debía hacer las tareas del hogar. Con esto claramente el incubo se lo tomó más que bien, diciéndole que no había problema alguno. Fue ahí que conocemos el nombre del incubo, Moru. Ahora tenía casa y comida gratis. Sin embargo, tampoco le gustaba la idea del contrato, por lo que se aseguraría de consumir energía adecuadamente para poder crecer rápido y encontrar alguna manera de romper aquel contrato. Sin embargo, su felicidad se acabó al sentir una voz muy conocida. Justo encima de la cama se encontraba Celos, otro incubo. Comenzó a preguntarle qué hacía, por qué estaba en la casa de un humano y sobre todo actuando así. Le dijo que siempre era lo mismo con él, apenas recibía un poco de atención, seguía de inmediato a esa persona, y esas palabras hicieron enojar a Moru, sobre todo cuando le recordó por qué su madre le abandonó. Jae-hyuk comenzó a disfrutar su convivencia con Moru, ya que, aunque era descuidado, cumplía bien con el hogar y le ayudaba a descansar mejor. Por eso decidió llevarle un pastel, pero al llegar encontró la casa hecha un desastre y a Moru peleando con otro incubo. Al verlo enojado, Celos huyó de inmediato. Molesto, Jae-hyuk le reclamó, aunque terminó dándole el regalo tras ordenar todo. Notó que Moru no conocía la comida humana y al verlo herido, lo ayudó a curarse. Fue ese entonces cuando, al revisar su cabeza por dolor, descubrió unos pequeños cuernos apenas visibles. Moru explicó que sus cuernos eran pequeños porque no había reunido suficiente energía, ya que en ellos los incubos almacenan su poder. Hasta ahora no lo lograba, al menos hasta conocer a Jae-hyuk. Con el paso de los días, Celos volvió a visitarlo y le advirtió que estaba actuando como humano, recordándole que los incubos con contratos pueden ser expulsados o tratados como ganado si no cumplen. Aunque Moru no sabía cómo romper el contrato y se sentía atado, Celos sospechaba que no veía las verdaderas intenciones de los humanos. Para demostrar su punto, le propuso hacerle una broma a Jae-hyuk y observar cómo reaccionaba. Jae-hyuk estaba en su trabajo recibiendo instrucciones para un nuevo proyecto complicado que lo obligaría a quedarse horas extra. Todo transcurría con normalidad hasta que una compañera chocó accidentalmente con alguien, desatando el caos al descubrir que se trataba del incubo Moru. El pelirrojo había hechizado a todos en la oficina, haciéndoles creer que era un empleado más, lo que desconcertó a Jae-hyuk. Al darse cuenta de que no era un sueño, pidió hablar a solas con él para exigir explicaciones y regañarlo. Sin embargo, la discusión se vio interrumpida cuando Moru lo ayudó con un problema frente a su jefe, lo que, aunque le molestó, también le generó cierta gratitud. Finalmente, en privado, Moru le pidió retomar sus encuentros íntimos, ya que llevaban tiempo sin hacerlo debido al cansancio de Jae-hyuk por el trabajo. Aunque al principio Jae se negó, terminó aceptando estar con Moru en una especie de bodega.
A Moru le divertía que el pelinegro se resistiera, pero igual se diera por él, mientras que Jae encontraba extraña su propia actitud, aunque no lo mencionaba. Celos observó todo desde lejos. Aunque la situación había sido idea suya, el resultado no fue el esperado, ya que ambos parecían más cercanos, algo que no entendía del todo, pero tampoco le molestaba. En un día libre de Jae salieron juntos, pasaron por una cafetería, donde Moru lo convenció de comprar postres, y luego Jae le compró ropa para evitar que siguiera tomando la suya. Sin embargo, Moru se desvió a una tienda para adultos y compró varios objetos, incluso usando la tarjeta de Jae. Al llegar a casa, Jae notó que algunos podían devolverse, pero otros ya estaban abiertos, y Moru aprovechó la situación para insistir en jugar antes de dormir, logrando que, pese a su negativa inicial, Jae volviera a ceder. Tras un día en el que la pasaron bien, Jae-hyuk solo quiere volver a casa, pero queda atrapado en una cena de trabajo donde bebe de más sin poder evitarlo debido a la insistencia de su jefe. Pensando constantemente en Moru, su compañera acaba llamándolo una vez se terminó la cena para que lo ayude y pudiera llevarlo bien a casa. Moru lo recoge y lo lleva a un parque para que descanse y tome un poco de aire. Allí, al verlo vulnerable, le resulta extraño que no tenga a alguien más. Y Jae, más suelto por el alcohol, le cuenta sobre su infancia difícil, marcada por conflictos familiares, exigencias de su madre y la necesidad de valerse siempre por sí mismo. Jae-hyuk contó con naturalidad que nunca tuvo amigos y que, tras el divorcio de sus padres, se fue de casa y empezó a trabajar desde joven. Moru, intentando animarlo, compartió que en su mundo ocurría algo similar con la magia, pues quien no era bueno usándola realmente era considerado como un bueno para nada. Debido a esto le contó cómo su madre lo abandonó por no poder usar la magia como se debía, lo que terminó haciéndolo llorar. La reacción de Moru hizo reír a Jae, quien lo encontró tierno, ya que parecía necesitar ánimo él mismo. Entonces Jae se acercó y le dio un beso corto pero sincero, dejando al íncubo confundido, pues se sintió diferente a cualquier otro beso que se hubieran dado antes. Últimamente, en el trabajo, Jae no dejaba de pensar en Moru, no entendía muy bien por qué, y hasta pensó que seguro era debido a que era un demonio y estaba bajo algún hechizo. Pasaron los días y Moru estaba haciéndole una especie de berrinche a Jae, pues resulta que aquel día saldría a un parque de diversiones con su compañera de trabajo. Ella le ofreció salir y, si bien el pelinegro se negó en un principio, terminó aceptando luego de la insistencia de la chica. Moru quería ir junto a él o retenerlo porque, para él, lo viera por donde fuera, aquella salida era una cita. Como Jae aún así fue a la salida, Moru arrastró a Celos y fueron a espiar a Jae y aquella chica en el parque de diversiones. Mientras eran espiados, Moru comienza a divertirse al subir a los mismos juegos que Jae y la chica. Sin embargo, al intentar escuchar mejor, alcanza a oír un me gustas y al ver a Jae sonrojado, queda impactado. Celos se da cuenta de que Moru empieza a sentir algo más por Jae y para evitarlo le dice que encontró una forma de romper el contrato. Jae, por su parte, nota su presencia y se acerca a exigir explicaciones. Al oír sobre el contrato, interviene alterado. Celos disimula la situación diciendo que solo paseaban y se retira, no sin antes recordarle a Moru lo del contrato. Al momento de llegar a casa, el pelirrojo le preguntó sobre la confesión que hizo la chica, pero Jae le aclaró la situación diciéndole que él no sentía nada por ella. La verdad es que la razón por la que se había sonrojado en ese momento fue porque la chica le preguntó si ya tenía a alguien que le gustase, y claramente Jae sí lo tenía. Se trataba de Moru, pero claro que eso no se lo comentó al íncubo. Al día siguiente, mientras Jae trabajaba, Moru se sentía débil y vulnerable, momento que Celos aprovechó para someterlo con magia y dejarlo inmovilizado. Permaneció así todo el día hasta que Jae regresó y lo ayudó, accediendo a estar con él para que recuperara energía y pudiera liberarse. Luego Celos volvió a hablar con Moru sobre cómo romper el contrato, advirtiéndole de los peligros de los humanos. Sin embargo, Moru dejó claro que se sentía bien con Jae, e incluso creía que tenían algo más cercano a una relación. A pesar de las advertencias, defendió su decisión, asegurando que Jae no era mala persona y que solo quería estar con alguien que realmente lo amara.
Por otro lado, Jay estaba pensando en regalarle un anillo de pareja a Moru. Todo esto después de notar lo feliz que se encontraba una de sus compañeras de trabajo tras recibir aquel regalo de su pareja. En su día libre decidieron salir a pasear. Jay pensaba darle el anillo aquel día. Lo llevaba en su bolsillo pero sentía demasiados nervios. Fueron a comer también al centro comercial e incluso al karaoke. Se tomaron fotos y Moru en ese momento pensó en lo equivocado que estaba Celos. Jay realmente había cambiado mucho a como era en un principio. Era realmente un buen chico y se sentía demasiado bien a su lado. Antes de regresar a casa, ambos deciden confesar algo. Moru, emocionado, le dice a Jay que descubrió cómo romper el contrato entre ellos, lo que deja a Jae-hyuk devastado, ya que creía que su relación se estaba volviendo más profunda. Al entender que Moru solo desea ser libre, Jae reacciona con dureza, tratándolo fríamente como un simple íncubo, lo que confunde y hiere a Moru. Luego, Jae lo lleva a casa por la fuerza y mantiene una actitud ruda y desconsiderada con él al momento de tener el delicioso, ignorando sus súplicas. A la mañana siguiente, Moru despierta solo, lleno de marcas y sintiéndose mal, hasta que nota una pequeña caja azul en el basurero que llama su atención. Por otro lado, Jae sentía que era la primera vez que agradecía tener horas extra en el trabajo. Dudó por unos momentos si es que había sido demasiado rudo con el pelirrojo. Decidió mandarle un mensaje diciéndole que se quedaría esa noche en el trabajo, pero al pasar las horas, la separación comenzó a afectarles a ambos, al igual que la primera vez. Al llegar a su departamento, logró encontrar a Celos justo encima de Moru. Lo golpeó directo en la cara, alejándolo del pelirrojo, y este último intentó detener al pelinegro. Le mencionó que vio el anillo y ahí entendió todo. Sabía que los humanos hacían cosas así cuando querían y amaban demasiado a una persona. Celos intentó alejar a Moru, pero al notar lo dedicado que realmente estaba Jae por el amor que se tenían, que incluso le dio su líquido carmesí para poder romper el contrato, fue que se largó de aquel lugar. Luego de aquello, Moru con Jae-hyuk tuvieron una conversación ya más seria. El desarmar el contrato era una fase más para que ellos realmente pudieran estar juntos. No era nada malo realmente y los sentimientos de ambos se aclararon. Como necesitaba aquel líquido rojo, terminó haciendo el ritual que se debía para poder romper el vínculo. Pasaron los días, las semanas. Todos en el trabajo de Jae sabían que posiblemente tenía pareja, pues llevaba aquel anillo de pareja orgullosamente. Al llegar a su apartamento fue recibido por Moru, quien también portaba aquel anillo. Tanto sus cuernos como sus alas ya eran completamente visibles, al igual que su control en la magia que ya era casi perfecto. Ambos comenzaron una vida de pareja de la cual ninguno se arrepentía. Únete como miembro del canal y ten como beneficio insignias y emojis exclusivos, menciones especiales, acceso anticipado a nuevos videos y videos solo para miembros. No dudes en unirte y ser parte de esta comunidad. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber sobre nuevos videos, anuncios y participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y X para ver contenido extra. Una mención especial a los miembros del canal: Ricardo Cortés, Esmeralda Martínez, Correo Nuevo, Janet Solis, Alexandra Crispín, Esperanza Solorzano, Pistacho, Naivi Salva, Cristel, Jocelyn Vera, Dalia Liz, Tamara Cáceres, Dadou, Isabela, Aileen Contreras, Elda Díaz, Kerfe Ramos, Ruth Pimentel, Diana Pérez, Alexandra, Juliana Torres, Wendy Fierro, Ángel Hernández, JCX, Cristina Cadena, Benjamín Bellos, Valentina Trujillo, Ana Victoria, Bonnie 13, Moonshadow, Norma Sánchez.